Ok, vamos a continuar. Sigo teniendo problemas de conexión, pero vamos a continuar con la clase de esta tarde. Ok, decíamos, por ejemplo, que cuando nosotros hablamos de términos semejantes nos estamos refiriendo a números con letras. Por ejemplo, si tuviera un número y una letra, como en este caso 2x, luego puedo tener otro número y otra letra, por ejemplo 5y, y puedo tener otro número con otra letra, por ejemplo 7. Puedo tener otro número 7z, y puedo tener también menos x. Ok, con este ejemplo que estoy haciendo de término semejante, ¿qué es lo que estoy demostrando? Que un término semejante es un número llamado coeficiente más una letra, cualquier letra del abecedario, que las más usuales son X, Y y Z, y también son las letras minúsculas A, B y C las que se pueden utilizar para representar un término semejante. Hay un requisito y una condición importante que tiene que cumplirse para que sea término semejante. Y la primera es justamente la siguiente: que la letra, que sea la misma letra. Vamos a anotar, que sea la misma letra. Y el segundo requisito importante que tenemos que tener para que sea un término semejante es que tenga el mismo exponente. Que tenga el mismo exponente. Entonces, cuando a mí me toca seleccionar los términos semejantes, yo tengo que velar que estos requisitos se cumplan. O sea, estos dos. Que sea la misma letra y que sea el mismo exponente. Recordemos nosotros que cuando hablamos de letras nos referimos que si tengo X acá, tengo que tener otra X. Verifico los términos semejantes. ¿Tengo algún término semejante acá? Si tengo. ¿Alguno que tenga la misma letra? Tengo X, tengo Y, tengo Z y tengo X. Necesito ver que se cumpla esta condición. Y verifico. X, ¿tengo alguna X acá? Sí tengo. Tengo una en el cuarto término y tengo otra en el primer término. A este yo lo voy a llamar primer término, segundo término, tercer término y cuarto término. ¿Ok? Cada uno con su respectivo signo. Un término semejante es nada más y nada menos que la combinación de una letra con un coeficiente o número. Una letra con un coeficiente o número. Este número puede ser positivo, en el caso que no tenga signo, se sobreentiende que es positivo, o puede ser negativo. Puede ser un número natural, puede ser un número entero negativo, puede ser una fracción, puede ser hasta un número irracional. ¿Ok? Pero lo importante que nosotros tenemos que darnos cuenta acá es que se cumple esta condición, que sea la misma letra y con el mismo exponente. Por ejemplo, aquí las letras que se están presentando, X, Y, Z, por ejemplo, ¿no tienen exponente o tienen? A ver, por favor, quiero que participen en vivo. ¿Tienen algún tipo de exponente estas letras X, Y, Z y X? ¿Tienen algún tipo de exponente arriba? Por supuesto que sí. Cuando no lleva ningún número arriba, como exponente se sobreentiende que tiene un 1. Entonces, que sea la misma letra y tenga el mismo exponente para que sea un término semejante. Aquí el único término semejante que cumple esas dos condiciones es la X, porque es la misma letra y el mismo exponente. X elevado a la 1 y X elevado a la 1 que se sobreentiende. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que necesito yo ver acá? Que no solamente se cumpla esta condición, sino que también tenemos que darnos cuenta los coeficientes que tenemos adelante para poder agrupar mis términos semejantes. Al final lo vamos a ver eso haciendo un ejercicio. Pero hasta aquí podemos darnos cuenta que sí tengo términos semejantes en este primer ejercicio. Tengo 2x y tengo menos x, que en realidad cuando no hay ningún coeficiente se sobreentiende que hay un 1 por delante como coeficiente. Aquí sería menos un x, se sobreentiende que hay un 1 como coeficiente.
Cuando no existe coeficiente, se sobreentiende que hay un 1. Y cuando no tiene exponente, se sobreentiende que lleva un 1 como exponente. Ok, en este primer ejercicio, ¿tenemos términos semejantes? Sí, la x. Vamos con el siguiente ejercicio. Por ejemplo, puedo tener un medio x al cuadrado. Luego puedo tener menos un medio x cuadrado. Puedo tener más 2w elevado al cubo. Luego puedo tener otro, por ejemplo, más podemos decir 3/8 x. Y por último vamos a tener menos x cuadrado. Veamos el siguiente ejemplo. Menos un medio x al cuadrado más 2w al cubo más 3/8 x menos x cuadrado. Veamos en el siguiente ejercicio si podemos verificar si hay algún término semejante, cumpliendo la condición de que sea la misma letra y el mismo exponente. Veamos, tenemos el primer, el segundo, el tercer y cuarto término. ¿Qué separa de un término a otro? El signo. ¿Ok? Tercer y cuarto término. Verifico si tengo término semejante. Con la x tengo x cuadrado, aquí tengo w al cubo, tengo x elevado a la 1 y tengo x cuadrado. ¿Tengo algún término semejante acá? Por supuesto que sí. Tengo el x cuadrado. ¿Por qué? Porque cumple la condición de que es la misma letra con el mismo exponente. Hasta aquí entonces estamos viendo lo que son los términos semejantes, que se cumplan las dos condiciones que acabamos de decir, que sea la misma letra con el mismo exponente. Pero ¿para qué nos sirve? ¿Cuál es el objetivo de los términos semejantes? Es agruparse entre sumas y restas y poder obtener un resultado. Por ejemplo, vamos con el siguiente ejercicio. Aquí estamos explicando, por ejemplo, ¿cuáles no serían términos semejantes? X cuadrado y x. Menos un medio x cuadrado y más 3/8 x. No son términos semejantes. Aunque son las mismas letras, no llevan el mismo exponente. Tendría que cumplir esa condición para hacer un término semejante. Entonces, un menos un medio x cuadrado con este de acá, más 3/8 x, no son términos semejantes. ¿Por qué? Porque no cumplen la condición de ser la misma letra y que lleven el mismo exponente. Entonces, cuando hablamos de términos semejantes, significa que tenemos que agrupar los términos que cumplen la condición para hacer un término semejante. Misma letra y mismo exponente. ¿Ok? Vamos a empezar a agrupar con un primer ejercicio. Vamos acá. Y decimos, tenemos por ejemplo 3x cuadrado más un medio z menos x cuadrado. Y podemos decir acá, resolvamos este primer ejercicio del inciso A, donde me representan tres términos y donde me dicen encontrar los términos semejantes que se encuentran en este inciso A. Y lo primero que yo voy a hacer es verificar si hay términos semejantes en esto. Y si hay, lo voy a tener que resolver. ¿Cómo? Lo vamos a saber en este momento. Y digo, 3x cuadrado más un medio z menos x al cuadrado. Necesito saber si hay términos semejantes. Y verifico que sí, cumplen la misma condición el primer y el tercer término, la misma letra y el mismo exponente. Cumplen la condición de un término semejante. Entonces, y aquí el segundo término, primer, segundo y tercer término, el segundo término no es un término semejante. ¿Qué pasa con los que no son términos semejantes? Acompañan al final, al resultado. Entonces, yo necesito identificar
Si son términos semejantes, ya lo hice. ¿Cuál es el segundo paso? El segundo paso que tenemos que hacer es olvidarnos de las letras y los exponentes. ¿Por qué? Porque al final vamos a tener que seleccionar una sola para que va a acompañar al resultado. Lo que tenemos que hacer ahora es ver los coeficientes con los que vamos a trabajar. Nos olvidamos de las letras por un momento y cuando no tiene coeficiente dijimos que se sobreentienden que hay un 1, ¿no es así? Y aquí tenemos 3. Me olvido un momento de las letras y digo 3 menos 1, ¿cuánto es? Es 2. Y como son términos semejantes, coloco la misma parte literal que también se llama esta variable x. Variable, parte literal o término semejante, coloco una sola. Digo 3, solamente los coeficientes. 3 menos 1, se sobreentiende que hay un 1, es 2. Y coloco la misma parte literal o término semejante que hay acá, que es x al cuadrado. Después de eso, como dijimos, el segundo término no hay con quién agrupar, porque no tiene término semejante, acompaña al resultado, más un medio z. Ok, aquí yo he concluido y he terminado. Entonces aquí ya yo tengo un resultado de agrupar y encontrar dos términos semejantes en el inciso A. Vamos con otro inciso. El inciso B. El inciso B, vamos con el siguiente ejercicio que dice menos 3m más 15m menos 8mn es igual, y vamos a agrupar los términos semejantes que hay acá. Verifico primer, segundo y tercer término para el inciso B. Identifico si hay términos semejantes que cumplan la condición y veo que sí. Tengo la misma letra y el mismo exponente. ¿Qué hago? Voy a resolver. Aquí en este caso no, porque no tengo otro término más que diga mn. Entonces aquí no hay términos semejantes, solamente acá. Lo identifico y resuelvo los coeficientes y digo, tengo 15 y debo 3. ¿Cuánto me queda? 12. Es lo mismo que decir 15 menos 3, 2. Y como son términos semejantes, se coloca solamente en una parte, una letra, una variable. No se repite. Y luego, como no hay términos semejantes, se copia el mismo tercer término que hay. Primero, segundo y tercer término. 8mn. Aquí he concluido otro ejercicio, en este caso el inciso B, de términos semejantes. Ok, vamos con otro. Vamos con el siguiente. Antes de pasar a una fracción. El inciso C. Dice 5 al cuadrado menos 7a al cubo más 15a a la sexta menos 8a al cubo menos 13a al cuadrado. ¿Ok? Este es un ejercicio de ¿cuántos términos? 1, 2, 3, 4, de 5 términos. ¿Ok? Aquí vamos a encontrar varios términos semejantes. Y vamos a ver primero si tenemos términos semejantes al cuadrado. Y voy a identificar cuántos términos tengo. Aquí el segundo término es a al cubo, a la sexta, al cubo y a al cuadrado. Perfecto. Mientras yo voy encontrando los términos semejantes, voy resolviendo, ¿ok? Y digo, solamente resuelvo los coeficientes. Y digo, debo 13, en este caso menos, debo 13 y pago 5, ¿cuánto me queda? 8 negativo, ¿no es así? Y cuando son términos semejantes, se coloca una sola parte literal, a al cuadrado. Ok, verifico con el siguiente término, el segundo, si tiene término semejante, a al cubo. Aquí no hay y aquí sí.
¿Cuál es el requisito para que sea término semejante? Que tenga la misma letra y el mismo exponente. No importan los coeficientes si son fracciones, si son números enteros negativos, no importa. Tiene que cumplir esa condición de ser la misma letra con el mismo exponente. Y resolvemos. Dice menos 7 y menos 8. Me olvido un rato de las a al cubo. Menos 7 y menos 8 es menos 15. A al cubo. Aquí en los términos semejantes no se hace la ley de signo. Hay que tomar en cuenta. ¿Ok? Porque si digo menos por menos va a ser más y me va a modificar. No, solamente en la multiplicación y división se toma la ley de signos. ¿Ok? Aquí lo que se hace es se toma el signo donde expresa la mayor cantidad, donde va la mayor cantidad. Entre menos 7 y menos 8, el 8 es mayor, ¿no es así? Y por eso se coloca el negativo acá. Aunque en realidad el mayor en una recta sería el menos 7. Ok, pero en todo caso, cuando son signos iguales, se suman. No estamos haciendo la ley de signos, solamente cuando son signos iguales se suman. Por eso pusimos 15a al cubo. Y continuamos. ¿Tenemos algún otro término semejante? Tenemos 15a a la sexta. ¿Y qué más tenemos? Nada más, ¿no es así? Y copiamos más 15a a la sexta. Cuando yo obtengo ya este resultado de agrupar mis términos semejantes, el 5 al cuadrado con el menos 8, con el menos 13 al cuadrado y obtengo menos 8 al cuadrado, y luego verifico otro término semejante y tengo menos 7 al cubo y menos 8 al cubo, sumo los dos, coloco el mismo signo, a al cubo, y este término que es el tercero no tiene con quién agruparse, acompaña automáticamente y termina aquí mi término semejante. ¿Qué quiere decir? Que ya obtengo el resultado del término semejante. Pero para mejor organización, lo que hago es organizarlo de forma decreciente. ¿Qué quiere decir? Los exponentes, y puedo decir yo acá, organizándolos en otras palabras, digo 15 a la sexta, organizo estos tres términos que tengo acá, en forma decreciente los exponentes. 6, no tengo 5, 4 no tengo 3. Estoy ordenando en forma decreciente los exponentes. Menos 15 a al cubo, estoy ordenando de forma decreciente. 6, 5, 4, 3, tengo 3. Y luego me voy al 2 que me dice menos 8 elevado a al cuadrado. 8a al cuadrado. Entonces mi resultado sería este de acá. Ordenándolo sale esto, de forma decreciente. Lo puedo ordenar de forma decreciente, como también lo puedo ordenar en forma creciente. ¿Ok? En esto no hay problema. Que lleguemos hasta acá está perfecto. Pero ordenándolo queda de esta forma. Esta clase es para el curso de segundo de secundaria. Y vamos con el último, que bueno, en realidad dos vamos a hacer. Vamos con el primero, en este caso. Vamos con el inciso D. Para el inciso D tenemos el siguiente ejercicio. 1 medio X más 5 tercio X. Estoy agrupando los términos semejantes. Aquí no hay cómo identificar porque las dos son la misma letra elevado al mismo exponente 1. Lo que hago directamente es olvidarme de las letras y resolver esta suma de fracciones homogéneas. ¿Por qué homogéneas? Porque son de distintos denominadores. Aquí puedo hacer una operación auxiliar a un ladito y digo 1 medio más 5 tercios y resuelvo esto. Y digo, multiplico automáticamente los denominadores, 2 por 3, 6, y multiplico en forma de X, diciendo 1 por 3, 3, y 2 por 5, 10. No me olvido del signo que es positivo, y automáticamente mi resultado es 13 sextos. ¿Puedo simplificar esto? Sí, me va a salir con decimales, pero no me sale exacto. Copio la misma fracción homogénea que me resultó. Es mi resultado que me queda sumando estos dos términos semejantes. Digo 13 sexto, la sumatoria de esta fracción es 13 sexto X. Y he terminado y he concluido la sumatoria de términos semejantes.
Vamos con la siguiente y vamos con el inciso E. El inciso E me dice menos 3 cuartos, ¿ok? Mn más 1/2 Mn. Y por último dice menos 9 décimos n. Veamos el siguiente y último ejercicio de término semejante en números fraccionarios. En este caso, fracciones homogéneas. ¿Por qué? Porque tienen distintos denominadores. Veamos, entonces, lo primero que hago es identificar si existe algún término semejante en este inciso E, y si hay, que cumplen los requisitos del primer y el segundo término, las mismas letras y los mismos exponentes, que en este caso son elevado a la 1. Veo que el tercer término no tengo término semejante, automáticamente lo voy a copiar al final en el resultado. Y empiezo a resolver, digo menos 3 cuartos más 1/2, y lo puedo hacer acá. Menos 3 cuartos más 1/2. Resuelvo esto. Y digo, ¿cómo resuelvo esto? Multiplicando los numeradores y denominadores. Multiplico los denominadores y digo 4 por 2 es 8. Y multiplico en forma cruzada, en forma de X en otras palabras, y digo menos 3 por 2, ¿cuánto es? Menos 6, porque más por menos es menos, estamos multiplicando en forma de X. Y digo más 1 por más 4 positivos, ¿cuánto me da? 4 por 1 es 4 y el signo es positivo. Y resuelvo esto, digo menos, debo 6 y pago 4, ¿cuánto debo? Menos 2 octavos, ¿no es así? Puedo simplificar esto, puedo sacar mitad al 2, 1, y puedo sacar mitad al 8, 4. Y de aquí el resultado, ¿cuánto me da? Menos 1/4. Entonces, la diferencia, porque hay una resta acá, un signo de resta, la diferencia de estas dos fracciones, que son términos semejantes, es menos 1/4. Y coloco acá yo menos 1/4 Mn menos 9 décimos n. ¿Ok? Con eso he concluido en este caso, términos semejantes fraccionarios. Hemos visto de enteros y fraccionarios también. ¿Cuáles son los requisitos para que sea un término semejante? Tiene que ser la misma letra con el mismo exponente, en cualquiera de los casos. En cualquiera de los casos, y me refiero a número entero, negativo, puede ser fracción. Eso no nos tenemos que olvidar. Ok. ¿Por qué vemos esto primero de términos semejantes? Porque ahora que vamos a ver las ecuaciones, vamos a tomar en cuenta algo importante. Entonces, dejamos atrás lo que son los términos semejantes y nos concentramos en lo que es ahora ecuaciones. ¿Ok? Y vamos a concentrarnos en lo que es ecuaciones con lo siguiente. Lo vemos todo lo que está acá en el lado izquierdo de la igualdad. Tenemos 1, 2, 3, 4 términos. Y al otro lado derecho de la igualdad tenemos 3 términos. Cuando manejamos los términos semejantes nos resulta fácil ya resolver las ecuaciones también. ¿Por qué? Porque en el caso de las ecuaciones, las letras que contengan términos, o sea, los términos, en otras palabras, que contengan términos semejantes, las dejamos al lado izquierdo de la igualdad. Si están aquí en este lado, van a pasar con signo cambiado. Y si están aquí en este lado, se quedan en el mismo lugar correcto, donde es. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, yo dejo las letras y números aquí. Las letras que están multiplicando a los números. Pero los números que están independientes solos van a pasar al otro lado con signo cambiado. Por ejemplo, este va a pasar con positivo y este que es positivo va a pasar al otro lado con negativo. Y empezamos a resolver. Dejamos aquí 7x porque está en el lado correcto de la igualdad. ¿No es así? Luego, más x, dijimos que las letras lo dejamos al lado izquierdo de la igualdad. Y los números pasan con signo cambiado.
¿Y qué más digo acá? Tengo esta letra que va a pasar al otro lado con signo modificado. Tengo dos cosas a hacer acá. O elimino directamente estas 2x porque esta al pasar al otro lado me va a pasar con el signo cambiado, va a decir menos x. Y es como si digamos uno positivo y uno negativo, al modificarse se puede simplificar directo, pero lo vamos a hacer en forma ordenada, organizada. Y vamos a decir menos x. Está pasando de más x a menos x. ¿Por qué? Porque al lado izquierdo de la igualdad estoy agrupando todas las letras, todos los términos semejantes, en otras palabras. ¿No es así? Y digo, ¿qué más tengo? ¿Algún otro término semejante? Tengo más 11x, que va a pasar al otro lado con signo modificado como menos 11x. Esto es igual a menos 3, y lo que iban a pasar con signo modificado era de más 16 a menos 16, lo habíamos dicho anticipadamente, y de menos 7 a más 7. Ok, ya que hemos ordenado la ecuación de primer grado, ¿por qué? Porque los exponentes de las variables que vemos acá llevan, como dijimos en los términos semejantes, un 1 de exponente. Por eso es de primer grado. De segundo grado es cuando lleva un 2 de exponente. De tercer grado es cuando lleva un 3 de exponente. Y podemos llevar de quinto grado. Estas son las ecuaciones. ¿Y cuál es la finalidad o el objetivo de una ecuación? Es obtener la igualdad, hallando el valor de la variable. ¿Qué quiere decir? Que tanto el lado izquierdo como el lado derecho, el valor que vamos a encontrar de esta x, vamos a venir a reemplazar a cada una de las x. Y los valores que obtengamos van a ser igual izquierdo como derecho. Eso lo vamos a comprobar hoy día acá. ¿Ok? Pero es importante que anticipemos este tema de este pequeño detalle. Entonces, yo lo que voy a hacer acá es lo mismo que hicimos con los términos semejantes. Empiezo a decir, agrupo todos los positivos. Tengo 7, solamente voy a sumar y restar aquí en esta primera parte. Una vez que he agrupado al lado izquierdo las letras y al lado derecho los números. Si están a este lado pasan a modificarse con signo cambiado, lo mismo que en este lado. Es lo que acabamos de hacer. Continuamos y decimos, empezamos a iniciar las operaciones. Digo, 7 más 1, 8. ¿No es así? Tengo 8x en otras palabras. Estoy haciéndolo por partes, por ser la primera vez. Y signos iguales se suman, ¿no es así? Por eso estoy colocando el negativo automáticamente. Se suman y se mantiene el signo. Y 11 más 1, 12x. Signos iguales se suman. Por eso 11 más 1, 12, pero se mantiene el signo. Es igual. Aquí signos iguales se suman, podemos decir. ¿Cuánto es? Menos 19 más 7. Estamos agrupando nada más los signos, nada más, para empezar a hacer las diferencias. Y digo, 8x menos 12x, ¿cuánto es? Es menos 4x. Debo 12 bolivianos y pago 8 bolivianos que tenía. Me quedan, sigo debiendo 4, ¿no es así? Porque solo pagué 8. Por eso quedo debiendo todavía 4x. Y por el otro lado resuelvo. Debo 19 bolivianos, porque por eso es menos 19, pero pago 7 bolivianos. ¿Cuánto me queda? Voy a seguir debiendo, pero ¿cuánto? 12, ¿no es así? Menos 12. Ok, cuando hemos llegado ya a agrupar los términos semejantes, los signos también en cada lado, ¿qué es lo que hacemos acá? Lo que vamos a hacer es simplemente este coeficiente que está multiplicando esta letra va a pasar al otro lado a dividir. ¿Por qué? Porque hemos dicho que necesitamos saber el valor de la x para reemplazar y ver si hay una igualdad, para ver si se cumple el objetivo de las ecuaciones, que es tener una igualdad, pero antes encontrando el valor de la variable x. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el objetivo acá? Este 4 que está multiplicando a la x es que se despeje y quede sola. Al quedarse sola, este 4 menos 4 en realidad va a pasar de multiplicar a dividir. Y cuando pasa solamente en este caso
de multiplicar a dividir se mantiene el signo negativo, por eso no se modifica. ¿Ok? Si estuviera sumando, pasa al otro lado a restar. Si estuviera restando, pasa al otro lado a sumar. ¿Ok? En el caso eh, que se determine. Pero en este caso, cuando está solo multiplicando o dividiendo, se mantiene el signo. ¿Ok? Y tengo que resolver esto. Y digo, en este caso, divido 12 entre 4, ¿cuánto es? Me da 3, ¿no es así? ¿3 qué? ¿Cómo resuelvo esta parte? 3 negativo. Pero lo que tenemos que tomar en cuenta es que multiplicando por un menos 1, puedo volver toda mi fracción y mi resultado en positivo. Digo, menos por menos me da más. Y menos por menos es más. Entonces al dividir 2 entre 4 es 3. Y digo, positivo por positivo, más por más es más. ¿Ok? Quiere decir que hago la ley de signo acá para que me salga mi resultado positivo. Una vez que he obtenido mi resultado, ¿qué es lo que tengo que hacer? Reemplazar en la ecuación. ¿Es necesario que nosotros lo hagamos? No. Pero lo que necesito es comprobar si está correcto mi resultado. Y la única forma de saber es reemplazando en esta ecuación. Y empiezo a decir 16, este resultado del valor de esta variable x, voy a reemplazar en todas las x que vemos acá. En vez de colocar x, voy a colocar 3. En vez de colocar x, voy a colocar 3. Lo mismo en cada lado. Y digo 16 más 7. Y esto lo puedo poner entre paréntesis, como también lo puedo poner, pero yo prefiero colocarlo entre paréntesis. 7 por 3, que vale x, menos 7. Ok, ¿qué más tengo? Más 3, porque no olvidemos que es 3 positivo. Esto es igual. No me está dando el espacio. Vamos a hacerlo acá. Vamos a hacerlo en otra hoja. Aquí. Ok. Más abajo. No tengo mucho espacio acá. Ok, aquí está. Voy a reemplazar en la ecuación original el valor de 3 que corresponde a la x. 16 más, en este caso, 7. ¿Cuánto vale x? 3. Estoy reemplazando, en vez de la x le coloco 3. Menos 7 más, ¿cuánto vale x? 3. ¿Ok? Esto es igual a 11. ¿Cuánto vale x? 3. Y está multiplicando, ¿no es así? Menos 3 más, ¿cuánto vale x? 3. Y resolvemos. Una vez hemos reemplazado en la ecuación original, resolvemos esta operación. Y digo, 16 más, ¿cuánto es 7 por 3? 21. Menos 7 más 3. Estoy ya desarrollando el valor de x en cada uno de los términos. En este caso ahora 11 por 3, 33 menos 3 más 3. ¿Ok? ¿Para qué estoy reemplazando? Para ver si mi ecuación está hecha correctamente. Y digo en este caso, $33 menos 3 más 3. Ok. Y sigo resolviendo y digo 16 más 21, ¿cuánto es? Y digo 1 más 6 son 7. Ok. ¿Qué más digo acá? 2 por 1. 1 más 6, 7, perdón. 2 más 1, 3, 37. Perfecto. Menos 7 más 3. Solamente sumé los dos primeros términos y me salió 37. ¿Ok? Y resuelvo acá 33 menos 33 más 3. Primero agrupo los signos positivos, es 36.
36 menos 3. Estoy resolviendo, estoy agrupando los positivos nada más. 33 más 3, 36 menos 3. ¿Ok? Y digo ahora 37 menos 7, ¿cuánto es? 37 menos 7 es 30 más 3. Resolví esto y me salió esto. 3 por un lado. Y 36 menos 3, ¿cuánto es? 33. Aquí me quedaba ¿cuánto? 30, ¿no es así? Porque 37 menos 7 es 30. Y 30 más 3 es 33. Entonces, podemos darnos cuenta que cuando hablamos de ecuaciones estamos hablando de igualdad. Este resultado que hemos encontrado, este valor, tiene que darnos una igualdad. El valor de x al momento de reemplazar mi ecuación original. Entonces quiere decir que mi ecuación está correcta. ¿Ok? Entonces hasta aquí hemos visto lo que es ecuaciones. Hemos visto términos semejantes y hemos visto ecuaciones. Vamos a continuar y vamos a olvidarnos un poco de lo que es ecuaciones de primer grado. Si ustedes quieren volver a ver este video, solamente lo pausan y pueden recordar cada procedimiento que hemos tenido. Vamos al tema de ángulos. Y con esto vamos a concluir repasando lo que es todos los contenidos que hemos avanzado la anterior semana. Y vamos con lo siguiente, con ángulos. Cuando hablamos de ángulo, y hay algo importante que tenemos que recordar nosotros, hablamos de dos semirrectas, que así se construye el ángulo, de dos semirrectas que se unen a un vértice, dos semirrectas, y justamente determinan un ángulo, ¿no es así? Y este ángulo puede ser alfa, puede ser beta, puede ser tita, puede ser lambda, letras griegas que se representan en los ángulos. Y nosotros en la anterior clase ya habíamos hablado específicamente, algo que hemos visto desde primaria. El ángulo recto 90 grados, el ángulo llano. ¿Cuál es el llano? El que tiene como medio círculo, podemos decir. ¿Por qué? Porque cuando nosotros ponemos el transportador, déjenme un segundo por favor, ver dónde está mi transportador. Aquí está. ¿Por qué? Porque cuando nosotros colocamos nuestro transportador, por ejemplo, para poder ver este ángulo de acá, y podemos verificar, es un ángulo, lo ponemos correctamente, a ver, ahí está. Cuando ponemos, ahí está. Ahí. Es pequeño, pero en todo caso podemos ver. Este ángulo es un ángulo recto que tiene 90 grados. Por eso dice ángulo recto de 90 grados. Este es un ángulo llano. Ponemos en el vértice, trazamos una línea, esto nos enseñaron en primaria. Y este es un ángulo de 180 grados. ¿Por qué es un ángulo llano? Si nosotros nos damos cuenta, partimos de acá. 0, 10, 20, 30, 40, 70, 120, 50, 70, 180. Quiere decir que todo este ángulo que va desde 0 hasta 180 es un ángulo llano. ¿Cómo lo he comprobado? Con mi transportador. Estos dos ángulos son importantes, más estos ángulos de acá. Ángulo obtuso. Quiere decir, el ángulo obtuso es el que es mayor a 90 grados. ¿Qué significa eso? Colocando mi transportador, yo puedo verificar que tiene que ser mayor a 90 grados. Si es de 90 es un ángulo recto, ¿no es así? Acabamos de verlo. Tiene que ser mayor, o sea que puede ser a partir de 91 para adelante. Aquí este ángulo tiene, a ver, ¿me ayudan? Tiene aproximadamente, a ver, ahí, 0, aquí tenemos, es aproximadamente 130 grados, verifiquen, 120, 130 grados. Tiene que ser mayor a 90 grados, o sea que a partir del 90 para adelante, hasta el 180. El ángulo obtuso, ahí está en la cal que acabamos de ver, estamos midiendo con el transportador, es un ángulo mayor a 90 grados, ángulo obtuso, es un ángulo de 130 grados para ser exacto. Y veamos el otro ángulo que tenemos que ver, es el ángulo agudo, el que es menor a 90 grados, o sea que va a tener la línea agachada, ¿no es así? Aquí vemos.
En otras palabras, ok. Este es un ángulo, aquí dice 80, pero es 50 grados. 0, 10, 20, 30, 40, 50. Aquí está, 50 grados. Entonces, para que sea un ángulo agudo, tiene que ser un ángulo menor a 90 grados. Entonces, este es un ángulo agudo, un ángulo de 50 grados. Entonces, es importante que nosotros entendamos eso. ¿Por qué? Porque cuando necesitamos hacer ejercicios, vamos a ver los ángulos complementarios. ¿Cuáles son los ángulos complementarios? Es el mismo ángulo recto, pero que la suma de sus ángulos es 90 grados. Quiere decir que de aquí nace una bisectriz, una línea que nace desde el vértice en el ángulo recto y pueden formarse otros ángulos y que estos ángulos van a tener una medida cada uno y esa suma de sus ángulos dan 90 grados. Así haya tres ángulos, pero si parte en base a un ángulo recto, estamos hablando de un ángulo complementario. Y ahora, ¿cuál es el ángulo suplementario? Vamos a hacer ejercicio de estos dos. ¿Cuál es el ángulo suplementario? El ángulo suplementario, ya habíamos hablado que está en base al ángulo llano, que mide 180 grados. Entonces, quiere decir que la suma de sus ángulos tiene que ser 180 grados. Por ejemplo, si me dan este ángulo que vale alfa, por ejemplo, si me dan este ángulo, por ejemplo, puede ser de 50 grados, un ejemplo. ¿Cuánto va a valer este ángulo beta? Si me dice que es 180, la diferencia de los dos, ¿no es así? ¿Cuánto? 130. 130 más 50 son 180. ¿Ok? Eso es lo que vamos a ver en ángulos suplementarios. Quiere decir que la suma de sus ángulos son 180 y complementarios la suma de sus ángulos son 90. Y aquí ustedes ven las letras con las que están representados, letras griegas, alfa y beta, beta y alfa, que son letras griegas que se representan los ángulos, sean complementarios, suplementarios o cualquier tipo de ángulos. Ok, y eso vamos a hacer dos breves ejercicios en este momento. Y una vez que está dada la explicación, vamos a comenzar. Por ejemplo, vemos lo siguiente. Si yo tengo el siguiente ángulo que mide 76 grados, a este le voy a llamar un ángulo alfa. Este es un ángulo complementario. ¿Por qué? Porque la suma de sus ángulos son igual a 90 grados. Entonces este es un ángulo complementario. Voy a abreviar la palabra ángulo complementario. ¿Ok? Entonces la suma de sus ángulos, este va a ser beta, tiene que dar 90 grados. Alfa me dice que mide 76 grados. ¿Cuánto medirá beta? A simple vista yo lo único que hago es, para evitarme sumar, porque hay dos formas de hacer. Hay una, la que es rápida, haciendo la diferencia, en base a 90 el complementario, y digo 90 menos 76, ¿cuánto es? Y rápidamente yo saco esa diferencia y digo que 90 menos 76 es 14 grados. Entonces digo, esto vale 14. Yo le voy a poner con otro color. 14 grados. Es el que estaba buscando. Y la otra forma es decir, ¿cuánto vale alfa? Digo, alfa vale 76 más beta no sé. Y sé que este es un ángulo complementario de 90 grados. Lo que hago justamente es despejar beta. Y digo 90, este que está sumando pasa a restar. Hago la diferencia y yo sé que mi ángulo beta vale 14 grados. Es lo mismo que acabamos de ver. Este solamente haciendo referencia al ángulo complementario cuando me falta un ángulo. Cuando me dicen buscar o hallar el ángulo beta. Lo mismo pasa si en el caso fuera el ángulo alfa. Haciendo solamente la diferencia y sabiendo que el ángulo complementario es que la suma de sus ángulos sean 3 o sean 4, va a dar 90 grados. Vamos con el siguiente. Por ejemplo, si a mí me dan que este ángulo tita, vale 80 grados, ¿cuánto va a valer este ángulo
alfa. Yo necesito saber cuánto va a valer este ángulo alfa. Pero ya no estamos hablando de ángulos complementarios de 90 grados. Cuando hablamos de ángulos mayores a 90 grados, porque vemos que aquí este es un ángulo llano, estamos hablando de ángulos suplementarios. ¿Y qué significa que sea un ángulo suplementario? Que la suma de sus ángulos alfa más beta va a ser igual a ¿cuánto? A 180 grados. O sea, que en este caso sería alfa i tita, para colocar el ejemplo de las letras griegas que estamos representando. Alfa i tita, la suma de sus ángulos, sería 180 grados. Entonces, ¿cómo resuelvo yo? De la misma forma que resolvimos en el caso del ángulo complementario, podemos resolver el ángulo suplementario, o si no, directamente digo, hago la diferencia. 80 menos 180, ¿cuánto es? 180 menos 80 es 100, ¿no es así? ¿Por qué? Porque 100 más 80 es 180. Y lo mismo puedo despejar acá. Y decir, alfa, ¿cuánto vale? No lo sé. Pero me da cuánto vale tita. Dice que vale 80. 180 colocamos menos, ¿cuánto vale tita? 80. Pasa al otro lado con signo modificado. Y así ya tengo el ángulo de alfa que es 100 grados. Pero aquí nos complicamos un poquito más, podemos sacarlo directamente. Hay algunos que dicen, profe, yo directamente 80, sé que el suplementario vale 180 y el complementario vale 90. Si me están pidiendo un ángulo, por ejemplo, beta, si sea, con el valor que tengo, solo saco diferencia y obtengo automáticamente el ángulo, sea suplementario o complementario. Cualquiera de los dos casos, de las dos formas, es válido. Lo importante es que sepamos cuál es el suplementario y cuál es el complementario. Veamos con el siguiente y el último ejercicio. Ángulos aplicados en ecuaciones. Veamos el siguiente caso. ¿Cómo resolvemos? ¿Cómo sabemos este ángulo alfa y este ángulo beta cuánto miden? Lo mismo acá. ¿Cómo sabemos cuánto mide este ángulo alfa y este ángulo beta? Queremos saber el valor de sus grados, el grado que tiene cada uno de ellos. Pero esto no nos olvidemos que es un ángulo complementario, porque parte de un ángulo tiene base ángulo recto de 90 grados. O sea que la sumatoria de estos dos grados va a dar 90. Lo mismo acá. De este ángulo suplementario con ecuaciones, una vez obtengamos los valores, va a ser un ángulo suplementario. No va a dejar de ser. ¿Por qué? Porque la suma de sus ángulos va a ser 180. Es lo mismo que esto, pero estamos aplicando ecuaciones. ¿Ok? Y vamos a resolver. ¿Cómo resolvemos? Vamos a igualar las ecuaciones acorde a la sumatoria total que tienen estos ángulos. Vamos a igualar a 90 y esta vamos a igualar a 180. Y digo, x más 20 más x, estamos igualando a 90 grados. Y esta vamos a igualar a 180. Digo, 5x más 45 más x más 15. Cuando no tiene signo negativo, se sobreentiende que es positivo. Lo mismo acá el 5x. Lo mismo acá la x. ¿Ok? Y esta x también es positivo. A no ser que tenga signo negativo para que cambiemos de signo. Pero mientras no lleve un signo, se sobreentiende que es positivo. ¿Ok? Y decimos, resolvemos esta ecuación. X más x, ¿cuánto es? Es 2x. Porque eso lo sabemos por término semejante. 1 más 1, 2. Se pone lo mismo. ¿Ok? Coloco 90 y este como positivo pasa al otro lado como negativo. Los números siempre al lado derecho. Y digo, x, necesito despejar x. Quiere decir que este que está multiplicando va a pasar al otro lado a dividir. Digo, 90 menos 20, ¿cuánto es? 70, ¿no es así? Y este que está multiplicando va a pasar al otro lado a dividir. 70 dividido entre 2. Esto me va a dar igual a ¿cuánto? Si divido 70 entre 2, me va a dar 35. Ya tengo el valor de la x de mi ecuación y ese valor de la x, 35, voy a reemplazar para saber cuántos grados tiene este ángulo complementario. En realidad este ángulo beta, más específicamente. Y digo, x vale 35. 35 más 20, ¿cuánto es?
es 55, porque yo sé que esta X vale 35. Entonces, ¿cuánto vale el ángulo beta? 55. ¿Cuánto vale el ángulo alfa? ¿Cuánto vale X? 35. ¿Ok? Si sumo estos dos me va a dar 90 grados. 50, 70, 80 y más 10, 90. 5 más 3, 8. Más 5 más 5, 10. Son 9 y son los 90 grados que tiene que tener un ángulo complementario. Lo mismo hacemos acá. Pero esta ecuación no vamos a igualar a 90. Estamos hablando de ángulos suplementarios, pero con ecuaciones. Vamos a igualar a 180 grados. Y empiezo a sumar como término semejante. 5x más x es 6x. Y en este caso vamos a pasar todos los números al otro lado, pero con signo modificado. 180 de más 45 a menos 45 y menos 15 cuando se modifican, pasando al otro lado de la igualdad. Copio lo mismo, 6x, y resuelvo esto. Menos 45 y menos 15 son menos 60, ¿no es así? Signos iguales se suman y se mantiene el signo, que son 60, 180 menos 60, y necesito despejar la x. Lo mismo que hicimos en la anterior. Despejamos la x, este que está multiplicando, el número pasa a dividir como denominador. Y digo x igual 180 menos 60, ¿cuánto es? 120 sobre 6. Entonces, ¿cuánto es el valor de x? 120 entre 6. Dividimos eso y sacamos el resultado, es 20. Porque 2 por 6 es 12. Y aumentamos el 0 automáticamente. ¿Cuánto vale x? 20. Entonces, el valor de x, una vez que yo he consolidado y obtenido el valor, directamente vengo a reemplazar a cada una de las ecuaciones, a cada uno de los ángulos, para obtener el grado que corresponde en cada uno de ellos. Y digo, por ejemplo, 5 está multiplicando a 20. ¿Cuánto vale x? 20 más 45. Y digo, 5 por 20 es 100, más 45, ¿cuánto es? ¿Cuánto vale alfa? Aquí es 100 más 45. ¿Cuánto vale alfa? 145 grados. ¿Ok? Y lo mismo hago acá. ¿Cuánto vale x? 20 más 15. 20 más 15, ¿cuánto es? 35. Y si yo sumo esto, me tiene que dar 180. 5 más 5 es 10. A ver, hagámoslo más fácil. 140 más 30 170, más 10, 180. ¿Ok? Entonces, hemos visto los ángulos complementarios y suplementarios con números naturales en grados y en ecuaciones. Ok. En cualquiera de los casos, podemos darnos cuenta nosotros, hasta aquí donde hemos visto, se necesita utilizar términos semejantes. Entonces es necesario que nosotros practiquemos estos ejercicios. Pueden pausar el video, poder volver a verlo, practicar los mismos ejercicios, porque el día miércoles vamos a tener una pequeña evaluación de defensas de práctico. Es importante que ustedes ya vayan terminando de complementarse con estos ejercicios. Ángulos, habíamos dicho, ecuaciones, términos semejantes, y repasando lo que ya habíamos visto en el primer práctico, que son signos de agrupación y en este caso también propiedades de potenciación y radicación. Propiedades, por ejemplo, de bases iguales. Eso lo tenemos en el texto y hemos hecho práctico también. Ok, hasta aquí hemos finalizado la práctica. Si alguien tiene alguna duda, me lo puede hacer saber en este momento. Todos los que están conectados, si han entendido, me pueden enviar un ok para que yo pueda dar por entendida y podamos directamente irnos al día miércoles a la pequeña evaluación respecto a lo que hemos visto. ¿Ok? No hay otra cosa más. Antes de finalizar, si hay alguien que tiene alguna duda, quiera compartir algo, este es el momento para poder hacerlo. Ok, veo que nadie, entonces vamos a finalizar la clase de hoy día lunes. Nos vamos a ver el día miércoles con la evaluación. A cualquier aviso voy a pasarlo directamente por la plataforma Classroom y también por el Facebook. Cualquier aviso de último momento. En todo caso, pongámonos a estudiar.
Aldíémonos en las tareas pendientes que tenemos y que tengan una feliz tarde. Será hasta la próxima oportunidad. No nos olvidemos de las medidas de prevención, siempre y como siempre quedando en nuestras casitas para evitar cualquier tipo de contagio. Será hasta la próxima.